pues ella me restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón. Señor, me has escogido. Señor, dígale: con mi vida, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración. Dígale: y el cántico de mi corazón has puesto en mí, y has puesto en mí. Dígale: un cántico nuevo, oh, has puesto en mí, Señor, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Oh, el cántico de mi corazón. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Dígale: desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Dígale: has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón has puesto en mí, y has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración. Dígale: y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón.
Aleluya, gloria a Dios. Él ha puesto en nuestra vida un cántico nuevo. Nos sacó del mundo y nos dio un cántico nuevo en nuestra vida, un canto de alabanza, aleluya. Un día Cristo volverá, promesa fiel, faltar jamás. Vamos a cantarle al Señor Jesús. Tiene sus palmas, sus pies para alabar a Dios. Él nos hizo libres para alabarlo. Vamos a alabarlo en esta mañana, aleluya. Un día Cristo volverá, dígale. Promesa fiel, faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor, dígale, afirman que vendrá Jesús, el buen y fiel consolador. Las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día con su grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu paz y gozar de tus laureles siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Lo que tenía dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé. Mi nombre escrito fue por predestinación. Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Dígale, Señor, no hay, Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me tienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero allá gozar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Una vez más, Señor. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul.
los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya. Este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros en esta tierra y estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Vamos a cantarle al Señor Jesús. Pero hay que creerlo, mis hermanos, que esa es la verdad. El Señor Jesucristo está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a cantarle. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Dígale, las murallas caerán. Aleluya. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Aleluya, el poderoso está del lado de nosotros. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Somos libres en esta mañana. Aleluya. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Una vez más, el poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas. Última vez, ahora griten, ahora griten. Y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros el Señor derribará. Ahora dancen, y la victoria nos dará. Este es el día
el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Traigan el arca, y con danza celebremos ante él, háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Traigan el arca, y con danza celebremos ante él, háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Traigan el arca, y con danza celebremos ante él, háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Traigan el arca, y con danza celebremos ante él, háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el día de nuestra salvación. No hay otro más. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este es el día de nuestra salvación. Aleluya. Oh manantial, fuente de misericordia. Dios con su poder hizo los cielos y la tierra. Mas el milagro más grande del mundo fue esa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Vamos a cantarle al Señor Jesús. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas vistió de claridad, y la expansión, obra de sus manos, ha hablado quiera. Mas el milagro más grande del mundo, dígale, fue el sacrificio. Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Dígale, vida eterna. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Incontables son las riquezas de su alabanza, casa de Dios, feliz hogar e inmensa luz. Indecibles son los misterios que hay en lontananza.
lo más grande del mundo. Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Dígale. Oh, manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna. Vida eterna. Roca de salud es la ley de su tierna clemencia. Con su poder sostiene al mundo en su lugar. Muy sublimes son las virtudes de su gran potencia, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh, manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de tu gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Última vez. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza. Puso en las puertas el perdón por su bondad. Manto de salud, manto de salud puso sobre la naturaleza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús. Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Dígale, oh manantial. Oh, manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios les bendiga. Dios los bendiga, buenos días. Fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la audiencia presencial, la audiencia virtual, desde el Tabernáculo de Dios en Ciudad Juárez, Samalayuca, en el estado de Chihuahua, México. Contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Estamos pasando de la etapa de adoración a Dios a la siguiente etapa, que es escuchar el consejo de su palabra. Y bueno, quiero que tengamos en oración, por favor, a la familia López Pérez, nuestro hermano Alejandro y nuestra hermana Chila. Oremos por ellos, que Dios les dé fuerzas por el deceso, la partida de su hijo de Edgar. Tengámoslos en oración y estaremos informándoles a través de la página de la iglesia, posteriormente, más tarde, cuando ya tengamos toda la información requerida para el servicio fúnebre de Edgar. Así de que es una noticia muy triste y compartimos ese dolor con nuestros hermanos. Que Dios les fortalezca, que Dios sea con ellos. Vamos a ponernos de pie un momentito, por favor, en respeto a Dios, a su palabra. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, por favor.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y voy a leer del verso 5 en adelante. Dicen amén si lo tienen con ustedes, por favor. Dice a la letra así, en el nombre de Jesucristo, 1 Corintios 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración y cantamos nuestro himno lema y nos preparamos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Amoroso Jesús, esta mañana, Señor, venimos una vez más delante de su presencia. Señor, y no podemos apartar de nuestra mente y de nuestro corazón a nuestros hermanos, hermano Alejandro, nuestra hermana Chila, toda la familia López Pérez. Señor, pedimos en esta mañana que usted traiga ese bálsamo de consolación, de fortaleza. También, Señor, queremos pedirle esta mañana que usted una vez más nos acompañe en el transcurso del estudio de esta su palabra, Señor. Le pedimos que usted bendiga a cada iglesia hermana en nuestro país y alrededor del mundo. Señor, denos inspiración en esta mañana, porque nosotros sin usted somos menos que nada. Oramos por cada hermano, cada hermanita, que también nos sintonizan a través de la transmisión, que usted les bendiga. Oramos, pedimos y recibimos toda bendición de lo alto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy suavemente, Monte Calvario estaba una cruz y entramos en materia de enseñanza. Sos triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz
Pueden tomar su lugar, pueden ponerse cómodos. Vamos a estar entrando en nuestra enseñanza para esta mañana y hemos estado estudiando el mensaje poniéndonos al lado de Jesús y hemos estado desglosando a manera de enseñanza para estructurar lo que viene a ser la obra de Dios en nuestro tiempo presente. Y como título general del tema es poniéndonos al lado de Jesús. De allí desglosé yo en la primera etapa lo que concierne a la jefatura de Dios en su iglesia. También hablamos concerniente a ministros asociados y de allí pasé a otra parte en la cual estuvimos hablando concerniente a liderazgo y satélites. Todo eso como subtítulo. Hoy en esta mañana estamos hablando el mismo tema como título general, poniéndonos al lado de Jesús, y como subtítulos estamos hablando concerniente a una visión para el futuro y liderazgo por derecho. Y bueno, estoy empezando en la página 6, donde el mensajero está hablando y él está diciendo, ahora vamos a comenzar con la iglesia primitiva. Mire, esta escritura que hemos leído en 1 de Corintios, capítulo 3, principalmente haciendo énfasis en el versículo 10, cuando el apóstol Pablo está diciendo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y si otro edifica encima, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Pero el fundamento, dice el apóstol Pablo, ya lo establecí yo. Y dice Pablo, y soy un perito arquitecto. Por supuesto, no lo está hablando, ¿verdad?, con vanagloria en su vida, sino que lo está hablando, en el sentido de un conocimiento y una responsabilidad que tiene en la obra. Y hablábamos concerniente a esta palabra perito, que se nos dice que es un sabio, que es práctico, que es versado en un arte o ciencia. Persona autorizada legalmente para dar su opinión acerca de una materia. Y en este sentido el apóstol Pablo está diciendo, yo soy un, sabio, soy un práctico y estoy autorizado legalmente por Dios para dar mi opinión acerca de la obra de Dios o el edificio de Dios, cómo debe de ser levantado. Cuando estamos hablando, en esta mañana, acerca de una visión para el futuro, es porque el mensajero está hablando aquí en este mensaje poniéndonos al lado de Jesús. En la página 6, él está diciendo, ahora vamos a comenzar con la iglesia primitiva. Lógico, vamos a regresar al fundamento que puso el apóstol Pablo, porque ese es el mensaje de restauración, sí, para este tiempo final. El mensaje de restauración, cuando lo analizamos a través de las Escrituras, el mensaje central de esto es
voy a restaurar, regresar a lo que fue la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia con poder, la iglesia con doctrina, la iglesia con santidad. Porque Dios dejó una iglesia en el libro de los Hechos y Dios regresa por una iglesia como Él la dejó establecida. Los años han pasado, décadas, siglos. Hoy encontramos cientos de iglesias o denominaciones, ¿ve? Y cada una con su propia interpretación de la Biblia. Ahora, ¿ve? Cuando regresamos nosotros a lo que fue la iglesia del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. ¿Ve? El único bautismo bíblico que usted va a encontrar a través de las Escrituras se efectuó para toda persona que se arrepentía de sus pecados y era invocando el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús de Nazaret es el único nombre que tiene poder. Palmas a nuestro Dios, porque Él las merece. Amén. En el primer siglo, en el segundo siglo, al principio de los siglos, todos los bautismos fueron invocando el nombre de Jesucristo. Alrededor ya del año 325, ya de la era cristiana, en el concilio de Nicea, empezamos nosotros a mirar a través de la historia cómo es que se empezó a desvirtuar la doctrina de la Biblia. Y uno de los puntos doctrinales que se desvirtuaron fue la invocación en el bautismo a cada persona. ¿Y qué vemos? Apareció un bautismo trinitario, un bautismo, ¿verdad?, que se empezó a invocar desde el concilio de Nicea, bautizando a las personas en el nombre de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Todo por una tergiversación que se hizo, un mal entendimiento que se hizo, porque cuando la Biblia está hablando, dice, vayan y hagan discípulos tras sí, Mateo 28, 19, ¿verdad? Doctrinándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se les dijo que mencionaran la palabra Padre, que mencionara la palabra Hijo, ni que mencionara la palabra Espíritu Santo, sino que mencionaran el nombre que tenía el Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que se habló, ¿ve? Pero, lamentablemente, ¿ve? Por allí alguien tergiversó, malentendió, lo aplicó y se perdió por siglos el origen del bautismo correcto. Dios promete al final de los tiempos que va a restaurarnos, sí, a la fe original que tuvieron nuestros padres los apóstoles. Reitero, doctrina, santidad, de poder. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro día. ¿Ve? Regresando, siendo restaurados. ¿Por qué? Porque ese fue el fundamento que estableció ya el apóstol Pablo. Mire la importancia de quedarnos con el plano original. En algún momento, el mensajero está hablando de un hermano que era contratista y dice que ese hermano contratista le platicó un sueño. Le dijo, hermano Branham, tuve un sueño.
Dijo, en ese sueño yo estaba construyendo una casa. Dijo, yo veía los planos y entonces yo decía, bueno, en el plano aparece una ventana aquí, pero no, a mí me parece mejor ponerla allá. Aparece una puerta allá, pero no, yo pienso que se vería mejor allá. Dijo, y entonces yo empecé a construir. Dijo, cuando yo terminé la construcción, vino la inspección para revisar la construcción y me dijeron, esta construcción no está hecha de acuerdo al plano. Por lo tanto, ¿verdad? Sí, no pasa la inspección. Y el hermano le cuenta ese sueño al profeta y le dice, ¿qué significa ese sueño? Y el hermano le dice, mira hermano, tú tienes que construir, ¿verdad?, tu vida cristiana de acuerdo al plano original que ya está aquí. Porque si tú construyes conforme a lo que tú piensas, en aquel día vas a ser rechazado. Dijo, y entonces él entendió, dijo que tenía que sujetarse al plano, dice el profeta, y fui y lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Tenía que sujetarse al plano original. ¿Ve? Entonces, sí, cuando usted lee este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, usted lo va a encontrar, ve, en los volúmenes 1 y 2 de Conducta, Orden y Doctrina. Ahí va a encontrar este mensaje, ve, y poniéndonos al lado de Jesús, es un mensaje de estructuración para la iglesia, para el edificio de Dios, para que podamos nosotros crecer conforme al plano establecido. Y dice él, ahora vamos a comenzar con la iglesia primitiva y ver por cerca de 5 minutos, dice lo que ellos hicieron, se está refiriendo a la iglesia del libro de los Hechos, y entonces puedo mostrarles la visión que yo tengo para el futuro. ¿Ve? Y aquí es donde nosotros empezamos a entrar en materia. ¿Sí? ¿Cuál era la visión que el mensajero tenía para nosotros, para el futuro? Para el futuro inmediato era que nosotros como iglesia empezáramos a edificar conforme, ¿verdad?, edificó la iglesia del libro de los Hechos. En todo lo que se concierne a que nosotros nos sujetemos al plano. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, muy bien, dice, ahora yo he notado, estoy en la página 6 de este mensaje, ahora yo he notado cómo las iglesias, el evangelismo comenzó esparciéndose, se está refiriendo allá al primer siglo, por todas partes. Y entonces tomaremos, por ejemplo, a Pablo, llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos enteramos de que él iba donde quiera que el Señor lo guiaba, y él estableció a la iglesia, era una nueva fe. El apóstol Pablo era un misionero, era un apóstol. ¿Ve? Hoy se les dice misionero, pero son apóstoles. Apóstol es uno, sí, de los 5 ministerios de Efesios 4:11, edificados, ¿verdad?, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Y entonces ya Efesios 4:11 dice, y él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación, o sea, para levantar el edificio, para edificación del cuerpo de Cristo, sí, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la perfección. Por eso es, ve, que nosotros estamos bajo un quíntuple ministerio, no 5 ministerios en un solo hombre, no,
5 ministerios, cada ministerio en un hombre diferente, porque eso es lo que la Biblia habla, ¿sí? Ya las interpretaciones particulares, privadas, ese es otro asunto. Pero yo soy fundamentalista, ¿ve? Yo me quedo con lo que la Biblia habla y con lo que el mensajero habla. 5 ministerios. Pablo era un misionero. Un misionero es un hombre que tiene la capacidad dada por Dios para ir a un lugar donde no hay obra de Dios y él levanta obra de Dios en ese lugar. Ahora, levantar obra de Dios no es cosa fácil, ¿ve? No es nada sencillo. ¿Por qué? Porque regularmente, ¿ve?, el evangelio es rechazado. Pablo llegaba a una ciudad, como hoy hay misioneros que llegan a una ciudad donde no hay obra de Dios y empiezan ellos a predicar el evangelio. Usted, cuando se va a través de las escrituras, usted va a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hizo primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. En el primer viaje misionero, usted encuentra que Pablo llegaba a una ciudad y predicaba el evangelio. No había multitudes que salieran para aceptar a Jesús. A veces era una persona, 2, 3. En algún momento usted encuentra que Pablo habla de una mujer llamada Lidia, ¿ve?, que aceptó el evangelio. ¿Ve? A un Jasón, ¿ve? A una Dámaris. O sea, que no era mucha la gente. Nosotros pensamos, ¿ve?, que las iglesias del primer siglo eran como nuestras iglesias grandes. No eran grandes, no, mucho menos mega iglesias. Eran iglesias pequeñas que se reunían en casas, en hogares, y eran iglesias con grupos muy pequeños. La iglesia del libro de los Efesios eran 12 personas, o sea que realmente, ¿ve?, no eran multitudes. Pero sí, ese misionero allí se establecía en esa ciudad y allí empezaba a predicar el evangelio. Y tenía la paciencia, tenía la perseverancia, tenía el amor por las almas para mantenerse predicando allí el evangelio hasta que surgiera un alma, 2 almas, 3 almas, y se iba formando una pequeña congregación, ¿sí? Esa era la manera como Pablo trabajaba. Ahora, estamos hablando, sí, de un apóstol, de un misionero. También había evangelistas, ¿ve? Parece como si el ministerio de ellos fuera el mismo, pero no es el mismo. Regularmente, mientras el misionero llegaba y levantaba una iglesia con mucho sacrificio, el evangelista llegaba cuando ya la iglesia estaba establecida y encendía la iglesia en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Había maestros, ¿ve?, que enseñaban la palabra de Dios. Dios le dio a ellos esa capacidad al maestro para desglosar las escrituras y enseñar al pueblo. ¿Ve? Profetas, ¿sí?, y pastores. 5 ministerios para perfección de los santos. Es lo que habla Efesios 4:11. No le podemos quitar ni una letra. La Biblia dice, ve, que ni una jota ni una tilde pasará sin que tenga su debido cumplimiento. Todo se tiene que cumplir. Muy bien. Cuando, ¿verdad?, el profeta está hablando este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, y como subtítulo yo ya estoy hablando de una visión para el futuro y un liderazgo por derecho. ¿Ve? Aquí nosotros vamos a observar que dice, ¿ve?, Pablo llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo, nos enteramos de que él iba donde quiera que el Señor lo guiaba. Y él estableció a la iglesia, era una nueva fe. Las iglesias de aquellos días, como en Asia Menor, a través de toda Europa, ellas no creían el mensaje. Y cuando él había predicado el mensaje, ¿ve?, y muchos fueron convertidos, lógico,
¿Ve? Pablo llegaba a una sinagoga donde se guardaba el sábado y le daban la oportunidad de hablar y él hablaba y hablaba concerniente al cumplimiento de las profecías que venían a establecer a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. La mayoría del pueblo judío no lo entendía y no lo aceptaban, ¿ve? Y Pablo era rechazado. Siempre el mensaje, ¿ve?, nuevo que Dios trae para cada edad es muy difícil que sea aceptado, porque la gente ya está acostumbrada a un formato antiguo. Y cuando Dios envía, ¿ve?, esa nueva luz para esa edad, regularmente rechazado. Váyase usted a la historia de la iglesia cristiana. ¿Ve? Cuando Martín Lutero viene con su mensaje, el justo por la fe vivirá. Váyase a la historia y usted va a observar que Martín Lutero es rechazado por la iglesia que ya estaba establecida. ¿Ve? Más adelante, ¿ve?, Dios viene con el mensaje nuevo después del mensaje de Martín Lutero. ¿Ve? Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando Dios trae ese mensaje a través, ¿ve?, de Juan Wesley, sí, entonces ese nuevo mensaje que trae Juan Wesley, sin santidad nadie verá al Señor, regularmente fue rechazado por los luteranos. Y así viene aconteciendo, ¿ve? Lo mismo que pasó en la primera edad de la iglesia. Pablo lleva el evangelio de Jesucristo a las sinagogas, lo rechazan, no lo quieren. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice, está bien, ustedes no quieren recibir a Jesús, entonces me voy a los gentiles. Y empieza Pablo una nueva fe en ese viaje misionero. Vamos a ir a Hechos capítulo 18. En los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18, y usted me dice amén si lo tiene con usted. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta escritura? Sí, de Hechos capítulo 18, vamos a observar nosotros, ¿ve?, cómo es que el evangelio, ¿verdad?, que está trayendo el apóstol Pablo es rechazado. Estamos en Hechos 18:6. Dice así, vamos a leer. Dice Hechos 18, voy a leer del verso 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ese formato traía el apóstol Pablo. ¿Ve? Era rechazado por los judíos. Ok, decía, me voy y les llevo este evangelio a los gentiles. Muy bien. Cuando, ¿verdad?, empieza él a predicar entre los gentiles, vamos a observar lo que el profeta está hablando, porque él lo dice en este mensaje. Estudié lo que fue la iglesia primitiva para poderles mostrar a ustedes la visión que tengo para el futuro. Dice, y cuando él, refiriéndose a Pablo, cuando él había predicado el mensaje y muchos fueron convertidos a ello, entonces no había nadie. Si dejaba a la gente en aquella condición, ellos se extraviarían, ¿ve?, de regreso a sus dioses paganos y al judaísmo y a lo que fuera, porque la gente no tenía nadie que les enseñara
a los convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir, así que Pablo estableció iglesias en diferentes lugares de la nación. ¿Qué dice? Pablo llegaba a un lugar, ¿ve?, predicaba el evangelio allí en esa ciudad, ¿ve? Si era rechazado por, ¿verdad?, los judíos, entonces Pablo se iba a los gentiles y les predicaba el evangelio, sí, a ellos, a los gentiles, y empezaba, ¿verdad?, sí, a levantar una nueva iglesia. Eso es lo que está hablando. Llegaba, ¿verdad?, levantaba una nueva iglesia, ¿ve? Bueno, para darle idea, ¿qué es una iglesia? ¿Ve? Llegaba y levantaba una nueva iglesia y la establecía. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, observando esta palabra que establecía Pablo esa iglesia, es porque el apóstol Pablo sí se quedaba allí trabajando con esas personas para poder establecer la iglesia y que esa iglesia empezara a tener un fundamento para que creciera. ¿Ve? ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, vamos a imaginarnos al apóstol Pablo predicando en ese lugar, ¿ve? Y en el transcurso del tiempo que él estaba allí, 1 año, 2 años, 3 años, levantando esa iglesia, esa pequeña iglesia, lógico, Pablo tenía que empezar a visualizar quién se podía hacer cargo de la iglesia cuando él ya no estuviera allí, porque él se iba a ir a seguir predicando el evangelio a otros lugares. Y tenía que visualizar quién se quedara de pastor allí en esa iglesia. Cuando usted encuentra al apóstol Pablo hablando respecto a los requisitos que tenía que llenar un pastor, ¿ve? Estamos hablando de aproximadamente alrededor de 15, 17 requisitos que tiene que llenar una persona para poder ser pastor. Ahora, estamos hablando de lo que viene a ser un fundamento bíblico. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, ¿verdad?, de la noche a la mañana ya nacen pastores, ¿no? ¿Ve? Y ya cualquiera, ¿verdad?, se siente, ¿verdad?, como decía el pastor Edgar Cruz, en paz descanse, decía, se autounge y ya amanece que es pastor otro día, ¿ve? Y se proclama pastor, cuando el pastor tiene que llenar requisitos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad tan grande que tiene, porque Dios lo va a llamar a cuentas por cada alma que Dios puso bajo su cuidado. ¿Ve? Muy bien. Váyase usted a 1 Timoteo capítulo 3, váyase al libro de Tito, y usted va a encontrar toda la serie de requisitos que tiene que llenar un pastor. Requisitos, ¿ve?, que no se le piden ni al evangelista, ni al misionero, ni al profeta, ni al maestro. Son los requisitos, ¿ve?, más estrictos para el ministerio pastoral. Pablo ya estuvo allí en esa ciudad, predicó el evangelio. En Hechos capítulo 13 vamos a encontrar las ciudades que él empezó a visitar. Acompáñenme, por favor. Hechos capítulo 13. Decimos amén si lo tenemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto
con Herodes el tetrarca. Mire, vamos a analizar muy detenidamente este primer versículo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros. Había una iglesia base de donde salían los misioneros. Todo apóstol, todo misionero tiene que tener una iglesia de donde él sale. Tiene que tener un pastor de donde él salió. No hay tal cosa como evangelistas que no tienen pastores. No hay misioneros que no tengan pastores. Yo no recibo a un misionero que no tenga una iglesia de donde él viene. Yo no recibo un evangelista que no tenga una iglesia de donde él viene. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sí había una iglesia base, sí, ahí dice la Escritura, de donde salían esos ministros para ir a predicar el evangelio. Ahorita nos estamos enfocando en el apóstol Pablo. Y dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre era una isla. Y de Chipre se fueron a Salamina, ya pisaron tierra firme, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Muy bien, este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Va por diferentes ciudades. Cuando, ¿verdad? Él ya llegó a diferentes ciudades, reitero, eran viajes largos, larguísimos, viajes de 2-3 años, ¿ve? De estar meses en ocasiones en un lugar, o estarse 1 año, 2 años en el mismo lugar. Eran viajes muy difíciles. Ellos no viajaban en avión, ni se hospedaban en hotel 5 estrellas. Ellos viajaban en barco, a pie, en lomo de bestias, ¿ve? Dormían bajo una sombra, dormían con algún cartón bajo su espalda, ¿ve? Son misioneros, ¿ve? Dios los capacitó para ello, ¿ve? Y ellos, ¿ve? Como el apóstol Pablo, llegaba a esas ciudades y llevaba el evangelio. Y usted vea los viajes misioneros del apóstol Pablo, cada reto que él enfrentaba. ¿Por qué? Porque ellos llegan a un lugar donde no hay iglesia, ¿ve? Es un misionero. No es lo mismo yo que estoy predicando aquí con puras gente que ya conoce el evangelio, a ir a predicarle a gente impía. Usted va a encontrar que llegaba el momento que Pablo estaba predicando y de repente sentía que le pegaba una piedra en la cabeza y empezaba a sangrar, y otra piedra en el cuerpo, y era una lluvia de piedras que le llegaban hasta que caía casi muerto. ¿Ve? Lo llegaron a azotar en su espalda, lo llegaron a meter a la cárcel. ¿Ve? Es un ministerio muy pesado. ¿Ve? Ahora, cuando ya Pablo llegaba, ¿qué es lo que el profeta está hablando? Dice, él llegaba, ¿sí? Y dice, había convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir, así que Pablo estableció iglesias en diferentes lugares de la nación. ¿Ve? Hay una película muy bonita, ¿verdad? Que habla sobre un misionero aquí en México, en la República Mexicana. El título de esta película es Mirad cuán grande amor. Es un misionero, ¿ve? Que logró establecer varias iglesias aquí en la República Mexicana. Y él habla acerca de la historia, habla acerca de cómo él, ¿verdad? Incluso al final de su ministerio, pues él es asesinado, él muere, ¿ve? En el campo, ¿sí? Ahora, estamos, sí, con este tema, una visión para el futuro. ¿Cuál era esa visión, verdad, para el futuro?
regresarnos a lo que fue la iglesia en el libro de los Hechos y mirar cómo la iglesia se empezó a establecer. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿verdad?, va a tener un crecimiento, un desarrollo. Muy bien. Hasta allí vamos nosotros observando. Todo este formato de trabajo, ¿sí?, a nosotros nos ayuda para que conozcamos el orden del crecimiento de la obra de Dios y apoyemos cuando el trabajo se está haciendo en orden, no cuando se está haciendo en desorden. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no vamos a apoyar nada que se haga fuera de orden. ¿Ve? Tenemos que apoyar algo que se haga dentro del orden. ¿Por qué? Pues por cosa muy sencilla. Cualquier cosa que se haga fuera del orden establecido por Dios no tiene la aprobación de Dios. Ni el tiempo, ni la inversión, ni el cansancio que se está metiendo allí. ¿Ve? Y nosotros como iglesia tenemos esa visión de apoyar aquello que está conforme a el orden establecido por Dios, y para eso tenemos un patrón que nos enseña cómo. ¿Ve? Ahora, Pablo ya levantó iglesias en diferentes partes. Vamos a ver en Hechos capítulo 14 y verso 19 la anécdota que se habla sobre el apóstol Pablo en este viaje misionero. ¿Cuánto estamos en Hechos 14 y verso 19? Dice: entonces vinieron unos judíos, 14:19, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, son ciudades. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, allí es cuando van a establecerles pastores. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí es cuando Pablo ya está constituyendo, sí, ancianos en las iglesias. En cada iglesia, en cada ciudad donde él trabajó, va a poner a un pastor. ¿Por qué? Porque el profeta dice: si no ponía a un pastor en esa iglesia, corría el peligro de que los pocos hermanos o muchos hermanos que estaban allí, sin ninguna guianza, se desbalagaran. Entonces tenía que establecerles un pastor, y Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito y le dice: y el pastor tiene que tener requisitos. Muy bien, hasta allí vamos observando bien esto. Ahora vamos a encontrar a uno de los pastores, ¿verdad?, que Pablo establece. Vaya al libro de Colosenses capítulo 1, por favor, acompáñeme, cuando el apóstol Pablo habla de Epafras. Colosenses capítulo 1. Cuando esté allí, dígame amén, por favor. Epafras era el pastor en esta localidad. Colosenses capítulo 1, ¿lo tenemos? Muy bien, verso, ¿verdad?, 7. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Y así, como menciona a este, pues así estableció a otros hermanos. Ahora, vamos a mirar bajo el lente del mensaje de restauración lo que el profeta está hablando aquí. Esta misma página 6. Pablo estableció iglesias en diferentes lugares de la nación. Ya miramos cómo trabajaba él. Verso, al final de la página estoy. En cada una de estas iglesias, él dejó a alguien que estaba en orden. En orden. No pastores en desorden. Tabernáculo de Dios. Abra su oído. Pastores en orden, no en desorden. Porque luego andan apoyando en ocasiones a cada desordenado. Decimos aquí en México, componemos cada refrán. Tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, decimos. Si nosotros sabemos que alguien está en desorden, ¿qué andamos haciendo allí? ¿Qué andamos haciendo? Pablo, ¿verdad? Dejó a alguien que estaba en orden, un hombre que era digno de confianza, no de desconfianza, no uno que defrauda con dinero a la gente, que los roba. Alguien de confianza. Un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como pastor. Allí está. Estoy en la página 6. Entonces, después de que esta iglesia, póngale atención, llegó a ser, dice, otras pequeñas iglesias salieron de ella, de esa iglesia, salían otras pequeñas iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener una visión de crecimiento. ¿Ve? Principalmente el pastor no debe de buscar ningún otro interés más que el nombre de Jesús sea glorificado, que las almas vengan a los pies de Cristo. Ay de aquel pastor que busca fama. Ay de aquel pastor que busca a la mujer ajena. Ay de aquel pastor que tiene amor por el dinero. Está totalmente en desorden. Cuando esa iglesia ya estaba establecida, ¿ve? Dice el profeta, otras pequeñas iglesias salieron de ella, de allí salían las otras iglesias. Ese es el formato que hemos aplicado en el tabernáculo de Dios, para que la obra de Dios se expanda, crezca. Empezamos a levantar misiones aquí, misiones allá, misiones allá. ¿Y de dónde se levantan? Se levantan de aquí, con gente de aquí, con hermanos de aquí. Ese es el formato de trabajo. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de este mensaje. ¿Ve? Otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de allí. De allí formaban las iglesias. ¿Por qué? Porque está creciendo esa iglesia, esa obra. ¿Qué queremos? Queremos que el evangelio se predique al norte, al sur, al este y al oeste. Y para ello tenemos que tener una visión de crecimiento. Y la visión de crecimiento ya está en el formato de la Biblia y del mensaje. Hombres, jóvenes y ancianos se levantaron y formaron de allí, iglesias de allí.
el hombre que estaba sobre la primera iglesia era llamado el obispo. Y luego los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces este grupo de pequeñas iglesias, todas regresaban a este obispo. Eso es lo que el profeta está hablando. ¿Por qué? Porque es una estructura, sí, de crecimiento para que la obra de Dios se expanda. Mire, yo creo, ¿verdad?, que una de las cosas, ¿ve?, que se ha malentendido es porque cuando usted entra al mensaje de restauración, el profeta condena, ¿ve?, el sistema denominacional. Pero usted, siendo águila, usted tiene que nadar en aguas profundas y hacer la diferencia entre lo que viene a ser el crecimiento, ¿ve?, de la obra de Dios conforme al plan original y el crecimiento conforme a una copia del plano. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo porque cuando el profeta está hablando acerca de esto, por eso en mi tema estoy hablando del subtítulo, liderazgo con derecho. ¿Por qué? Porque el profeta habla y dice, las iglesias que salieron de esa primera iglesia tenían que regresar a su obispo. ¿Sabe por qué? Porque salieron de allí. O sea, es un crecimiento, es un formato de crecimiento por derecho, no por imposición. Cuando el profeta condena la denominación por el sistema que ellos tienen, lo condena porque es un sistema, sí, político. Es un sistema político religioso. ¿Ve? La denominación, ¿a quién le pone por obispo a las iglesias? Le ponen al que tiene más estudio. Le ponen al que tiene más dinero. Le ponen al que tiene más educación. Y para colmo de males le ponen al que tiene más compadrazgo con el obispo presidente. Es política. ¿Ve? Eso es lo que el profeta condenaba. Pero aquí no se está hablando de un sistema de crecimiento político, se está hablando de un crecimiento por derecho. Vamos a observar las escrituras y vamos a darnos cuenta, ¿sí?, cómo es que este crecimiento que el profeta habla es un crecimiento, sí, conforme al plan original. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, va a poder tener un crecimiento sano si trabaja con una copia. Tiene que trabajar con el plano original para que Dios pueda, sí, respaldarlo y Dios pueda, sí, llevarlo a que la obra de Dios se cumpla a la perfección. Cuando el apóstol Pablo, y póngale atención porque lo voy a llevar a la Biblia, cuando el apóstol Pablo, sí, llegaba a un lugar a predicar el evangelio, nunca llegaba a un lugar donde ya el evangelio había sido establecido. Y él lo menciona. Dijo, no voy a entrar en trabajos de otros, voy a ir a donde nadie ha ido. Eso es lo que, ¿verdad?, no ha funcionado aún dentro de Malaquías 4:5, porque se establece un formato por política. ¿Ve? No es por política, es por derecho de trabajo. Pablo, sí, menciona en estas escrituras y dice, segunda de los Corintios capítulo 10. Usted dice amén si lo encontró.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 y verso 8 en adelante. Decimos amén, ¿lo tenemos? Póngale atención, cómo el apóstol Pablo aquí va a hablar de que él no entraba al lugar de que ya habían sido trabajados. Dice, segunda de Corintios 10, 8, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Verso 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta misma escritura, vaya a Romanos juntamente conmigo. Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 15. Verso 20. ¿Dicen amén? ¿Lo tienen? Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Está claro? Pablo llegaba a una ciudad, aquí hay una iglesia, ¿quién la levantó? La levantó el apóstol Pedro. Ok, entonces que Pedro se haga cargo, yo me sigo y voy a donde no han levantado. Eso es lo que hacía. ¿Ve? Por eso es que él dijo, hay una regla, hay un reglamento que tenemos para trabajar, porque era un trabajo por derecho. Hay una iglesia que Pedro levantó en Babilonia, ¿sí? Y usted no encuentra que Pablo haya entrado allí a esa iglesia. Sígame a la escritura, 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Dice amén si lo encontró. Primera de Pedro capítulo 5. Este es el apóstol Pedro hablando. Verso 10 en adelante, primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta iglesia estaba en Babilonia. Váyase usted, ¿verdad?, a lo que viene a ser el mapa de los tiempos bíblicos. En la primera edad de la iglesia usted encuentra Babilonia en otro extremo. Pedro allá andaba levantando esta iglesia. Pablo tenía su área de trabajo. Por eso estamos hablando de un liderazgo por derecho, no por imposición, es por derecho. Muy bien, vamos a ir un poquito más adelante, ¿sí? Y regreso a este mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Ya casi voy avanzando, terminando mi tiempo. Dice: el hombre que estaba sobre la primera iglesia era llamado el obispo, y luego los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces este grupo de pequeñas iglesias, todas regresaban a este obispo. Dice: como en el tiempo de Irineo, él continuó en la misma manera. Martín continuó de la misma manera. Policarpo continuó de la misma manera. Y hacia a través de las edades, ellos tuvieron eso. O sea, el mismo formato de trabajo que Pablo hizo, lo hizo Martín, lo hizo Policarpo, lo hizo Irineo. Todos ellos lo hicieron. Dice: y a través de las edades, ellos tuvieron eso. Y entonces el apóstol de la iglesia, el apóstol, que era Pablo, y cuando Pablo partió, Juan se quedó con la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo se quedó con la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo la tomó, ¿ve? Y etcétera. Así se mantuvo marchando hasta que la iglesia católica romana desbarató toda la cosa y los quemó y los esparció. El revoltón, aquí está hablando acerca ya de estos insectos. El revoltón se comió esto, el pulgón comió aquello, etcétera. Comió aquello, comió hasta que lo redijeron hasta el tallo. Ahora, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. Y yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que no hay mucho que rompería cualquier cosa. Dice, está hablando, dice: mi interpretación de las escrituras pudieran estar equivocadas, que Jesús no podría venir esta noche. Yo creo que lo poquito que resta para ser cumplido podría cumplirse antes del amanecer. Yo puedo estar errado en tiempo de ese cumplimiento de la venida de Jesús, pero está a la mano. Yo creo eso. Y recuerden, Pablo creyó eso, Juan creyó eso, Policarpo creyó eso, Irineo creyó eso, Martín creyó eso, todos los demás lo creyeron. Y todos lo creyeron. Y todos lo creemos. Pero hay quien no lo cree. Si no lo cree, ese es su problema. Pero una cosa yo le digo: quien no crea continuar en un formato de crecimiento de la palabra, sí, no crece. Porque su visión no es de crecimiento. Su visión solamente es de llegar hasta allí, hasta ese punto. Liderazgo por derecho. Primera de Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo habla y dice: si a los otros no soy apóstol, dice, a ustedes sí lo soy. Y ustedes son el sello de mi apostolado. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Verso 2. ¿Estamos allí? Muy bien. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor.
Sí, porque Pablo sabía eso. ¿Ve? Que las iglesias donde él entraba era por derecho porque a él le habían costado. Si alguien más trabajaba, él respetaba. Pero, ¿verdad? Lo que él trabajaba, él sabía, sí, que era por derecho el trabajo que él había hecho. Nosotros tenemos la bendición de poder mirar este mensaje, ponerlo por obra sin un sistema denominacional en él, sino trabajarlo por derecho. Y se ve que Dios vindica su palabra. ¿Ve? Si hay alguien, ¿verdad?, que vive en algún lugar donde no tienen una iglesia establecida por causas muy ajenas, ¿verdad?, a su razón, ¿ve? Si no hay una iglesia establecida, ¿verdad? Porque hay hermanos que me ven a través de la transmisión, lo cual yo agradezco, ¿verdad? Lo mismo que oren por mí, que me envían saludos, Dios les bendiga, ¿sí? Yo lo entiendo. Si no tienen una iglesia establecida, ¿verdad?, en el lugar donde ellos viven, bueno, sirvan a Dios con lo que tienen a la mano. Nosotros tenemos la bendición aquí, en el tabernáculo de Dios, que tenemos toda una iglesia establecida con crecimiento. Pero donde no lo hay, ¿verdad?, pues con lo que Dios le haya puesto, sirva a Dios, siga adelante. ¿Ve? Así de que hemos hablado, ¿ve?, respecto a esta parte del mensaje, la visión para el futuro y liderazgo por derecho, no por imposición, no por política, sino por derecho. Por derecho, ¿verdad?, es muy diferente a por imposición. Y cuando, ¿verdad?, nosotros vemos esto, sí, a través del mensaje y lo aplicamos, entonces vemos nosotros el resultado. ¿Por qué? Porque es lo que se nos ha venido enseñando para que podamos regresar a ser como fue la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia, reitero, con doctrina, con poder, con santidad. Todo eso nos acompaña y le damos gracias a Dios por ello. Tabernáculo de Dios, somos una iglesia muy bendecida y estamos contentos por ello. ¿Ve? Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Y que todos tengamos una visión clara de qué es lo que estamos haciendo. Continuamos después con este tema con la ayuda de Dios. Pongámonos de pie y estamos terminando. Vamos a prepararnos para recibir la bendición de parte de Dios y estar saliendo de transmisión. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a estar recibiendo esta bendición. Aquí y en la transmisión, levante sus manos al cielo y sea parte de la bendición que nos acompaña día tras día. Estamos listos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yebarekeja Adonai veishmereja. Yair Adonai panav eleja vihuneka. Isa Adonai panav eleja beyachem lecha shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice: yo los bendeciré.
Señor, bendigo a mis hermanos y mis hermanas aquí y en la transmisión, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Buenas tardes, nos despedimos de transmisión. Shalom.